Pues si os parece, damos comienzo a esa entrevista porque ha caído la economía estadounidense de forma consecutiva en el segundo trimestre, el PIB en un 0,6. Pero esto nos lo va a contar mejor uno de nuestros expertos en economía, José Antonio Bittner. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Muy días. buenos días. ¿Qué implica esto a nivel sobre todo económico? Es decir, ¿a qué sectores va a afectar más en Estados Unidos? Porque esta recesión no es la esperada, se esperaba un 0,9, estamos en un 0,6, es una recesión leve, eso nos da igual que sea leve o no. Es decir, explícanos un poco mejor esto. Bueno, ya se esperaba que estuviera en recesión, que quizás es el titular principal y la clave fundamental. Es que la economía norteamericana está en un movimiento de recesión económica en el primer semestre del año. Ahora, si queréis, entramos en el segundo, pero en el primero ha vivido una recesión que fue más fuerte en el primer trimestre, en torno del 1,4, y esta fue una segunda revisión que se hizo del dato. En Estados Unidos hacen 3 revisiones del dato del crecimiento de la economía. En el primero dio esa caída del 0,9, menor que en el primer trimestre, y ahora ha habido una corrección sobre todo por gasto de las administraciones públicas estadounidenses y por un movimiento un poquito más alto de crecimiento del gasto de las familias, muy leve, muy poquito. Aún así ya se anunció por parte del gobierno de la Casa Blanca, ya se anunció que iba a haber una revisión que mejoraría los datos de crecimiento de la economía norteamericana. Bueno, la parte fundamental es que una economía que no está impactada directamente por el gas y por la energía rusa ha tenido este movimiento de recesión, que su Banco Central, que es la Reserva Federal, viendo estos datos y a pesar de ellos, inició el proceso de subida de tipos de interés y, sin embargo, Europa ha caminado en un movimiento distinto. Volviendo a Estados Unidos, ahora mismo en el segundo semestre no se esperan esos datos, sino que se espera una recuperación de su economía de tal manera que lo peor ya habría pasado en ese semestre que hemos dejado atrás y ya se estima que el crecimiento de la economía de Estados Unidos ahora mismo ya está en el entorno del 2%, y lo que dice el gobierno norteamericano y lo que dice la Reserva Federal, que por cierto hoy tendrá un discurso a las 4 de la tarde, es que si toda esta caída de la economía solo significa que hay una tasa de desempleo del 3,5%, pues que la recesión es una recesión descafeinada. Los analistas lo que opinan es que es un primer ataque de recesión, pero que vamos a tener números negativos mucho más tiempo, sobre todo el año que viene, de tal manera que ahora se puedan salvar los últimos 2 trimestres del año, pero no así en 2023, donde la economía norteamericana habría tenido ahora un aperitivo en este primer semestre tocando una recesión técnica, pero pueda tener una recesión económica mucho más profunda en el segundo semestre. Y ahí hay que compararlo con Europa. Ayer salieron 2 informes a última hora del día muy importantes, uno de UBS y otro de Morgan Stanley. UBS dice que Europa ya está en recesión, es decir, lo que ha tenido Estados Unidos en el primer trimestre del año lo estamos padeciendo nosotros en este tercer trimestre del año, y que el cuarto será el momento en el que veamos también un segundo trimestre en negativo, pero será muy poquito. Fíjense que la diferencia está en que Estados Unidos habría tenido una caída del menos 1,4 y un menos 0,6, y UBS dice que habrá una caída del menos 0,1 en Europa y menos 0,2 en el último trimestre. Y Morgan Stanley está diciendo que la caída en Europa será en el último trimestre, en el cuarto de este 2022. Por lo que sí, hay unos temores y unos tambores de recesión, pero si todo para la economía norteamericana ha quedado en el primer semestre del año de esta manera, pues no parece una muy mala noticia. Y ahora la presión se centra en Europa, donde tiene que hacer subida de tipos de interés y donde sí se ve un 2022 que va a tocar ya una recesión, pero sobre todo se ve muy profunda la recesión de cara a 2023, donde además puede aguantar varios trimestres en negativo. ¿Y qué medidas aplica el Gobierno de Estados Unidos para prevenir o para cambiar esa tendencia? Porque después de 2 meses consecutivos entrando en recesión, ¿qué medidas nos podrían servir a nosotros, a nosotros los que están haciendo desde allí, para paliar esta situación? Bueno, lo que está intentando hacer el gobierno de Estados Unidos, que tiene unas elecciones en breve, es decir, tiene unas elecciones en noviembre, que son las elecciones de medio término, esos primeros 2 años de mandato, pues se ve perfectamente en una decisión que tomó hace unos días, esta misma semana, y es la de intentar que la economía despegue perdonando parte de los préstamos a estudiantes que han entrado ya
en el camino laboral, ¿no? Aquellos que ganen menos de 125.000 dólares y que tengan una deuda por los estudios, que es un mecanismo bastante natural en Estados Unidos, que es pedir un préstamo para pagarte los estudios universitarios, pues se les está perdonando 10.000 euros a cada uno de ellos para que de esa manera puedan impulsar sobre todo el consumo de servicios y veamos un movimiento al alza de la economía impulsado sobre todo por lo que gastan las familias, ¿no? Que es la clave fundamental ahora mismo. Europa es completamente distinto, no tiene absolutamente nada que ver. Nuestra demanda interna está mucho más erosionada, está mucho más abajo que la norteamericana, que ha estado en un crecimiento en el entorno del 2,5-3%. La europea, por ejemplo, en España ha llegado a estar en un trimestre en el menos 3,7%, por lo que empezamos a ver es cómo se va comportando lo que empezamos a ver es cómo se va empezando a comportar la economía europea en un movimiento en el que suben los tipos de interés y sin embargo tienes la demanda interna erosionada, por lo que la vas a erosionar todavía más. Por lo que no tiene nada que ver. Estados Unidos está empezando a activar todavía más su demanda a pesar de la subida de tipos. Europa tiene sobre todo la energía rusa, que es el punto clave donde incluso no se puede no ver una caída leve, sino que este mismo año, si hay un corte ruso, UBS señalaba en ese informe que la caída podría llegar incluso al 5% del Producto Interior Bruto. Es decir, son economías ahora mismo muy distintas, la europea muy impactada, muy impactada por cómo se comporta la energía rusa, donde la recesión puede ser leve, pero recesión, o ser una depresión económica muy fuerte con una destrucción de empleo que no será como la americana, que no ha habido, sino que aquí sí que se puede ver una destrucción de empleo muy potente. ¿Y se puede saber qué sectores han sido los más afectados por esta recesión? Es decir, ¿se puede equiparar o comparar a lo mejor a largo o a corto, incluso a medio plazo, que sean los mismos? Sí, allí tienen, por ejemplo, algo que nosotros ahora mismo no estamos padeciendo, que es un mercado inmobiliario muy sobrecalentado, que es el primer sector que ha sufrido más el impacto de esa recesión económica. Piensen una cosa, ayer el tipo hipotecario, ¿no? El Euribor nuestro, estaba en el 5,55%. Nosotros lo tenemos en el 1,2 estos días. Entonces, el mercado inmobiliario ha sido lo primero que ha explotado, ha sido la punta del iceberg en esta recesión económica. Se ha frenado y mucho la venta de viviendas precisamente por la subida de los tipos de interés, pero sobre todo porque estaba tan recalentado que los precios estaban por las nubes, que es un problema que en Europa ahora mismo, en España no se tiene. En el norte de Europa sí algo, sobre todo en Alemania hay preocupación un poco por cómo puede esa burbuja impactar, pero en España no, en Estados Unidos sí. La otra parte fundamental ha estado en bienes de consumo, donde ha habido una caída importante de las ventas, sobre todo, dicen los analistas americanos, impulsado también por el aumento de los precios, por la escasez de chips, es decir, aquellos electrodomésticos, bienes electrónicos que iba el usuario norteamericano a comprar y o no había, tipo PlayStation 5, o había un precio desorbitado porque no había suficiente stock ahora mismo como para poder afrontar ventas importantes, estocaje. Piensen una cosa, es decir, Walmart metió todo lo que podía dentro del stock en los tiempos del coronavirus y no había manera. Entonces, ha habido una caída muy fuerte de bienes de consumo y está un poco también la preocupación por cómo se pueden recuperar, por ejemplo, servicios, donde también ha habido una caída importante. Tienen un ejemplo muy claro, la caída en el primer trimestre de Netflix. Muchísimas gracias, José Antonio Bizner, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Buen día. Igualmente.